Dicho esto, vamos a pedir que Dios bendiga este tiempo delante de su palabra con un mensaje que he titulado Un sermón lleno del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tu palabra ahora pueda ser grabada en nuestros corazones, que puedas, Señor, hablar a nuestras vidas y que Cristo pueda ser exaltado en medio de tu pueblo. Tenemos hambre de ti, Señor. Por eso hoy hemos venido a buscarte más que otros días. Hemos orado más, hemos cantado más y queremos más de tu palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y es lo que traemos hoy, Señor, tu palabra a tu pueblo. Queremos, Señor, que edifiques a tu iglesia. Y nuestros corazones ahora, Señor, los abrimos delante de ti para poder recibir tu palabra, entender tu palabra y responder amén a tu palabra, Señor. Háblanos hoy, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, solo para ubicarnos antes de entrar con el mensaje de hoy, que es un texto amplio, hoy estaremos viendo Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 36, un texto amplio. Pero antes de entrar en el pasaje, me gustaría que recordemos dónde nos habíamos quedado. La semana pasada vimos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban reunidos, unánimes, orando y obedeciendo lo que Jesús les había mandado. Esperad hasta que venga sobre vosotros poder y entonces seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos habían estado esperando y finalmente el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y hablaron en lenguas conforme el Espíritu les daba. No sé si lo recuerdan, hicimos una comparación entre el momento de la celebración de la fiesta de la cosecha, el momento en que la ley fue entregada en el Sinaí y el momento de Pentecostés y lo que representaba. No sé si también recuerdan que hicimos una comparación entre la expresión lenguas de fuego y cómo el Señor en el Sinaí se manifestó como en fuego. Y luego finalmente en el sermón, si también lo tienen presente, hablamos como de la redención de la Torre de Babel. Como en la Torre de Babel el Señor dispersó las lenguas y los confundió porque estaban buscando su propia gloria. Y ahora el Señor les dio lenguas para que lleven el evangelio y lo hagan para la gloria del Señor. Así que acabamos ahí con el derramamiento del Espíritu Santo, con los creyentes revestidos de poder y habían hablado en lenguas, y si recuerdan lo que decían en las lenguas que el Espíritu les daba, la gente que pasaba por ahí que decía, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Ahí nos quedamos y lo que vamos a ver ahora es el resultado de eso. Un hombre se pone en pie. Un hombre lleno del Espíritu Santo se va a levantar. Un hombre lleno del Espíritu Santo, después de lo que acaba de pasar, va a tomar la iniciativa y a hacer algo. Va a predicar. Y nos va a enseñar hoy cómo es una predicación. Porque siempre damos por hecho que cuando vamos a iglesias escuchamos predicaciones. Porque algunos han entendido que una predicación es cualquier discurso religioso que se da en un lugar llamado iglesia. Y ese es el problema. Que hay gente que va a lugares llamados iglesia, pero lo que recibe no es una predicación de la palabra. Hoy el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos va a enseñar cómo se predica. Así que hoy fue una clase muy importante para mí mientras lo preparaba. Para examinar también cómo predico. Porque no somos llamados a improvisar. Hermano, estas frases de cada quien interpreta la Biblia a su manera, cada quien vive la fe a su manera, cada quien predica a su manera. Sí, puede ser a mi manera en el sentido de mi tono, de mi forma, de mi lenguaje. Pero en cuanto al mensaje, no puede ser a mi manera. La fe no la vive cada uno a la manera de quien quiere. Y la interpretación del texto no puede ser cada uno a su manera.
Es como si Dios nos hubiera revelado su palabra y hubiera dicho, ahora cada quien que entienda lo que le dé la gana de lo que yo he querido decir. No, debemos interpretar la Escritura a la manera de Dios. Dios ha querido decir algo y nuestro trabajo es ese, ¿no? Averiguar, no qué entiendo yo, qué quiere decir Dios. Por eso cuando quedan entre ustedes en una casa y a veces hacen eso de leer un texto y preguntarse, ¿y tú qué entiendes? ¿Y tú qué entiendes? Y hay cada quien, yo entiendo esto y yo esto y todo vale. No, el texto quería decir una cosa. Uno está acertado y todos equivocados. Esto no va así. Esas son cosas que hemos aprendido. Y entonces tenemos que averiguar, si pensamos así, toda predicación es buena. Porque un predicador lo entiende así, otro así, pero no. Es como si yo le escribiese una carta a Eclesia. El que escribe la carta sabe la intención de las palabras. El contenido de una carta no depende del que lo recibe, depende del que lo escribe. El que lo recibe puede interpretarlo mal. Porque el que sabe lo que quiere decir es el escritor. Es como un cuadro. Si yo dibujo un cuadro y quiero transmitir alegría y yo te lo doy, pero tú interpretas tristeza, pues hay un problema. El cuadro no sirve para todo. El cuadro tiene un mensaje que el autor ha querido transmitir. Nuestro deber con la Escritura, con nuestra fe, es hacerlo todo a la manera de Dios. Quiero empezar con una frase del autor Henry Blackaby que dice así: una predicación o la predicación poderosa es un sello distintivo del verdadero avivamiento. Los predicadores de avivamiento demuestran su compromiso con la autoridad y la suficiencia de las Escrituras con una predicación audaz, urgente e inflexible al presentar al pueblo de Dios el camino de la vida y la muerte. Sermones poderosos y llenos del Espíritu Santo sobre el pecado, Cristo y la cruz penetran los corazones de los salvos y los perdidos por igual con las realidades de la eternidad. Cada vez que ha habido un avivamiento a lo largo de la historia, empezando por Pentecostés, una marca distintiva ha sido la predicación fiel y poderosa de la palabra de Dios y el efecto que eso ha tenido en los corazones. Hoy vamos a ver eso. Vamos a ver un sermón predicado por un hombre lleno del Espíritu Santo y la semana que viene vamos a ver cómo responde la gente a ese sermón. Así que vamos a empezar con nuestro texto y lo primero que nos vamos a encontrar es a Pedro dispuesto a predicar lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Así que en cuanto los creyentes son revestidos con el poder de Dios, lo primero que vemos es a un hombre, uno de los discípulos, y qué casualidad, Pedro. Para mí no es casualidad que sea Pedro. La personalidad de Pedro es audaz. Pedro es aquel que de los que habían en un barco se animó a aventurarse al agua y dio unos pasitos por encima del mar. Pedro es aquel audaz que cuando se dijo que todos iban a dejar solo a Jesús, se puso bravo y dijo: yo no, yo me quedo contigo hasta el final. Pero Pedro también es el que negó al Señor Jesús. Pero lo que tenemos ahora ya es el Pedro restaurado. Es el Pedro restaurado por Cristo, el Pedro al que el Señor Jesús fue a buscar y le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Y ahora, lleno del Espíritu Santo, vuelve a mostrar esa audacia. Hermano, la personalidad
es distinta en cada uno de nosotros y el Señor utiliza nuestras personalidades en su reino. El carácter de Pedro es único. Hay otros discípulos quizá un poco más introvertidos. Pedro no tiene miedo. Pedro es el que sacó una espada y cortó una oreja cuando fueron a prender a Jesús. Eso no significa que Pedro sea el mejor. Ser el pastor de Pedro tiene que dar trabajo, porque un Pedro es complejo, porque a Pedro hay que frenarlo. A Pedro hay que enseñarle a ser más tranquilo. A Pedro hay que enseñarlo a pensar antes de actuar. A Pedro hay que enseñarle, Pedro, medítalo, Pedro, piénsatelo, Pedro. Pero luego, como todo pastor, también a lo mejor tienes un Juan al que, venga Juan, ten fe, da un paso adelante, anímate, sé más valiente. Jesús nos enseña con sus discípulos que los pastores no pueden querer fabricar un modelo único en la iglesia. Y ni siquiera que los pastores tienen que anular la personalidad. Yo no tengo que hacer que el introvertido se vuelva extrovertido, ni que el extrovertido se vuelva introvertido. Lo que sí debemos formar en todos nosotros es el carácter de Cristo. La personalidad la debemos aprovechar, perfeccionada en Cristo para la gloria del Señor. La gente, imagínate si pongo al introvertido en la puerta a dar la bienvenida y cada vez que llega uno nuevo, pase. No cuadra, ¿verdad? No cuadra. Entonces, la personalidad de cada uno es útil y debemos buscar esa utilidad. Y ahora tenemos aquí a Pedro, un hombre audaz que se levantan los 11, Pedro se levanta también y en medio de todos es capaz de decir, escuchadme, a una multitud con un carácter osado, escuchadme, porque cuando uno sabe que tiene la verdad, quiere ser escuchado. Porque cuando uno trae cualquier discurso, ya escuchará el que quiera. Pero Pedro es consciente que lo que va a transmitir es la verdad. Hermanos, la palabra de Dios debe predicarse así, con osadía. No se debe predicar con vergüenza. No se debe predicar con miedo. Yo no veo al colectivo LGBT con vergüenza de sacar sus ideales a la luz. Yo no veo a las feministas con vergüenza en sus manifestaciones. Yo no veo a esos colectivos e ideologías sacando y dicen disparates, pero los dicen, ¿saben por qué convencen a la gente? No porque sea verdad, porque lo hacen como si fuera la verdad. Y lo hacen de tal manera que la gente empieza a dudar de, oye, tendrán razón porque están convencidos. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra fe, parece que nos la cuestionamos hasta nosotros mismos. Es como si alguien te pregunta, ¿tú crees en Dios? Parece que nos da vergüenza decir que sí. Bueno, sí creo. ¿Por qué? ¿El raro es él? ¿Lo extraño es lo suyo que no cree? El próximo que te venga a preguntar, ¿tú crees en Dios? Y le dices, ¿tú no? No debería creer, por supuesto. Claro que sí. Ah, ¿tú crees en eso? Hombre, soy un hombre sabio. Solo los tontos no creen en Dios. No, ¿por qué no le damos la vuelta a la tortilla? Si creemos en la Biblia y la Biblia dice que dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero ahora parece que ellos me hacen ver a mí como el necio por creer. No, hermano. El pueblo de Dios necesita osadía. Necesita ser osado. Necesita confiar en lo que dijo el Señor. Id y hablad, porque cuando llegue el momento yo os pondré palabra en vuestra boca. Tenemos que creer que el Señor nos respalda. Porque no vamos a hablar nuestras ideas, no vamos a hablar nuestros ideales ni nuestra ideología. Vamos a hablar de Él. Él nos respaldará porque Él quiere ser conocido. Y aquí tenemos un Pedro osado. ¿Qué vemos aquí? Vemos que un hombre lleno del Espíritu Santo se traduce en la predicación de la palabra. Eso es lo que vamos a ver hoy. Un hombre lleno del Espíritu Santo se traduce en la predicación de las Escrituras. También vemos aquí que una predicación bíblica como la que vamos a ver hoy es una predicación que está apuntando a personas de toda lengua, tribu y nación. Pedro no se dirige solo a los judíos, aunque en el contexto la gran mayoría son judíos. Pedro ha dicho, varones judíos y todos los que estáis ahora aquí en Jerusalén. Nosotros no tenemos que hacer un mensaje étnico. Nosotros no predicamos a un pueblo.
Nosotros no predicamos a adultos o a jóvenes. Ah, pastor, prepárese un mensaje para jóvenes. Ok, las Escrituras. Pastor, prepárese un mensaje para predicar en un congreso de damas. Las Escrituras. Pastor, prepárese un mensaje para predicar en un congreso de varones. Las Escrituras. No hay un mensaje especial para jóvenes. No hay un mensaje especial para mujeres. No hay un mensaje especial para casados. No hay un mensaje especial para solteros. Hay un mensaje para todos. La palabra de Dios. Allí donde vamos, lo que debemos proclamar es las Escrituras. Y sí, podemos aplicar el mensaje de las Escrituras al matrimonio. Podemos aplicar el mensaje de las Escrituras a las mujeres. Podemos aplicar el mensaje de las Escrituras a los varones. Pero el mensaje es uno. No hay Biblia para la mujer y Biblia. Bueno, hay porque las editoriales las han hecho rosas y ponen devocionales para mujeres. Pero entiendo que sabemos todos que son cosas comerciales, cosas editoriales para que sigan vendiendo libros. Porque si solo hicieran una Biblia, ya no venderían más. Pero si hoy sacan la del joven y el año que viene la de la mujer y el año que viene la Biblia del devocional, al menos se garantizan de que cada creyente, aunque no se la haya leído una vez entera, tiene 70 Biblias en casa. Y es vuestro caso del de algunos, ¿verdad? No os habéis acabado la normal y ya tenéis la de estudio, la de la mujer, la del devocional, la cronológica, la de... Eso sí, tenemos 80 Biblias en casa y no nos hemos leído ni una entera. Pero ahí entendemos que el pueblo cristiano también ha sido listo en el ámbito comercial. Tontos no han sido. Pero bueno, mientras sea la palabra de Dios, que corra, que corra. Lo que también vemos aquí es un hombre que predica con osadía. Una persona llena del Espíritu Santo no predica con temor, no predica con cobardía, predica con osadía. Y cuidado, yo soy especialmente gritón, pero cuidado con pensar que predicar lleno del Espíritu Santo es predicar dando voces. Esta es mi personalidad. No me pueden cambiar y ahora volverme alguien que susurra, porque soy así. Pero mi deber es ser fiel al texto. Pero es mi personalidad. No tengo más autoridad porque grito, ni estoy más lleno del Señor porque grito. Eso es un mal concepto que se tiene en algunos lugares. Que si alguien no pega voces está frío. Que si alguien no hace ruido está frío. Que si alguien no monta un escándalo está frío. No. La osadía se puede tener hablando suave. La osadía se puede tener con una voz pausada. Cuidado con no decir que una predicación es buena porque te ha hecho sentir cosas. Una predicación es buena si ha sido fiel al texto. Una predicación es buena si ha sido fiel a la Escritura. Algunos predican con una voz más elevada, otros con una voz más pausada. Yo entiendo que hay cuestión de gustos, pero nuestro deber es escuchar y predicar fielmente las Escrituras. Y finalmente lo que vamos a ver con claridad es que el apóstol Pedro va a hacer una explicación bíblica de los acontecimientos. Va a explicar lo que ha sucedido. Y empieza incluso Pedro diciendo, no están borrachos como muchos decís. ¿Recuerdan lo que habían dicho algunos al ser llenos del Espíritu Santo y estar hablando en lenguas? Estos están borrachos. Y Pedro dice, es imposible que estén borrachos, pues es la hora tercera del día. En aquel entonces la embriaguez estaba en la sociedad, pero no es como nosotros. Hoy es la hora tercera del día y tristemente hay borrachos por la calle. Pero en aquel contexto el alcohol no era como para nosotros. Aunque mucha gente bebía, el contexto social veía muy mal a los ebrios, veía muy mal a los borrachos. No era algo tan normalizado. Incluso usualmente los borrachos y las mujeres de mala vida se concentraban en barrios particulares, en barrios donde determinadas personas no irían, porque se consideraban barrios de baja moral. Lo que hoy se ve en todos nuestros barrios, en aquel entonces se concentraba en algunos puntos. Y ahora Pedro, puesto de pie, llamando la atención de las personas, va a predicar la palabra, va a traer un sermón lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué vemos en un sermón lleno del Espíritu Santo? Número 1, vemos redención. Vemos redención.
Pedro va a hablar de redención, porque la Biblia trata de redención. La Biblia no son muchos relatos, es un relato. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis es redención. Es el plan de redención de Dios anunciado y consumado en su totalidad. Si tú empiezas por Génesis y te vas a leer solamente el final de Apocalipsis, vas a ver el principio, el anuncio y el final de la historia. Y por el medio, todos los libros que tenemos, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, es un desarrollo constante y continuo del plan de redención anunciado en Génesis 3:15. En Génesis el Señor crea todas las cosas hermosas y perfectas, 1 y 2. Capítulo 3, el hombre peca. Después del susurro de Satanás en el oído de Eva, el hombre también cae y ahí trae la condenación al mundo. Pero el Señor, Génesis 3:15, da un anuncio. Vendrá alguien de la simiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. El anuncio de Cristo no empieza en los profetas como quizá Jeremías o como quizá los Salmos o como quizá Isaías. Ya desde Génesis Cristo es anunciado y desde ahí el plan de redención de Dios se ha ido desarrollando hasta que lo vemos finalmente consumado en el libro de Apocalipsis, en ese relato. La Biblia es un libro, una historia, y una historia marcada por una palabra, marcada por la redención, marcada por la redención. Miren cómo empieza Pedro su sermón en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21. Sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo primero que acaba de decir Pedro es que lo que acaba de suceder es el cumplimiento de una profecía. Pedro les está explicando lo que ha pasado. Pedro les está diciendo lo que acabáis de vivir, el derramamiento del Espíritu Santo, el que hablen en lenguas, lo que acaba de pasar, que hayan anunciado las maravillas de Dios, es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Y qué hace Pedro? Lee la profecía. Un hombre judío, conocedor de la Escritura, trae esa profecía a un pueblo que era mayoritariamente ¿de dónde? Judíos. ¿De dónde era la mayoría que están escuchando a Pedro? Judíos. ¿Qué conocen mucho los judíos? La ley y los profetas. Y Pedro, a estos judíos que no saben qué acaba de pasar, a estos judíos que creen que están borrachos, a estos judíos que no entienden nada, Pedro les acaba de decir: lo que acaba de pasar es que se acaba de cumplir delante de vuestros ojos lo que deberíais haber visto y entendido, lo que el profeta Joel anunció. ¿Y qué hace Pedro? Lee el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, que dice: y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel
que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Dónde? En el monte Sión y en... Entonces, hermanos, lo que está haciendo Pedro aquí es nuevamente explicar los acontecimientos. Es curioso porque a la gente que hoy hay desorden en algunas iglesias, en algunos cultos, cuando tú le dices, oye, ¿qué es todo esto que pasa? Te dicen, tú no lo entenderías. Si no lo has experimentado, no lo puedes saber. Pedro no dijo, no podéis entender lo que ha pasado. Pedro no dijo, hasta que no lo viváis, no podréis saber qué es esto. No, tiene una explicación. El Señor no es caótico, el Señor no es desordenado. Lo que acaba de pasar tiene un significado. Tiene un significado. Pero te aseguro yo que si vas a unas reuniones diferentes, no te van a decir el significado. Porque no te pueden decir, es como Pentecostés. No, porque lo que pasó en Pentecostés, ¿cuántas veces ha pasado? Porque fue el cumplimiento de una profecía. No fue un acto repetitivo y constante. Eso no significa que el Espíritu Santo no haya obrado con poder a lo largo de la historia. Y vamos a ver al Espíritu Santo obrar con poder en el libro de Hechos. Pero el día de Pentecostés, el suceso de Pentecostés, debemos entender que es un suceso único. Isaías anunció que de una virgen nacería el Mesías. ¿Cuántas veces sigue pasando eso? Uno, el día que se cumple esa profecía. Un profeta anunció que el Mesías entraría en un pollino. ¿Cuántas veces pasó eso? Una, porque es el cumplimiento de una profecía. Y Joel anunció que un día derramaría el Señor su espíritu sobre toda carne. ¿Y cuántas veces ha sucedido eso? Una, porque es el cumplimiento de una profecía. ¿El Espíritu puede trabajar con poder? Sí. ¿El Espíritu puede obrar poderosamente? Sí. Los sucesos de Pentecostés es una vez, porque es el cumplimiento de una profecía. Y Pedro lo acaba de explicar. Otra cosa que me parece importante aclarar. A la gente le encanta la parte que dice tanto Pedro citando a Joel y el profeta Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones. De alguna manera, Joel dice algo que se acaba de cumplir. Porque Joel dice, todos profetizarán. Y se acaba de cumplir. Porque llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban allí, absolutamente todos, llenos del Espíritu Santo, en las lenguas que les fueron dadas, hablaron de las maravillas de Dios. Y la palabra profetizar aquí tiene un significado. Hablar la palabra de Dios. La palabra profetizar aquí no significa revelar el futuro. La palabra profetizar aquí no significa dar a conocer acontecimientos futuros. La palabra profetizar aquí significa hablar la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos las Escrituras, dice la palabra que nosotros exponemos la palabra profética más segura. ¿Y a qué se refiere con la palabra profética más segura? A la palabra de Dios. En el marco del Nuevo Testamento, cuando tu pastor o cualquier persona predica fielmente la palabra, está profetizando. Está profetizando. Porque está anunciando, hablando la voluntad de Dios, dando a conocer la palabra de Dios, dando a conocer lo que Dios ha revelado. ¿A través de qué? De la palabra profética más segura, las Sagradas Escrituras. Y claro que vamos a ver en el libro de Hechos, vamos a ver visiones, vamos a ver revelaciones especiales, pero van a ver que todo se concentra prácticamente en el marco de los apóstoles. En el marco de los apóstoles. Pero lo que acaba de decir Pedro aquí, lo primero que acaba de hacer Pedro, es decir que lo que acaba de suceder es el cumplimiento de una profecía. ¿Qué es lo que anunciamos o qué es lo que destacamos mejor del mensaje de Pedro aquí? Número uno,
Lo anunciado por los profetas tiene aplicaciones en el plan de redención de Dios. Es decir, Pedro acaba de decir que lo que dice Joel tiene que ver con nosotros hoy y con lo que acaba de pasar. Por eso cuando leen sus Biblias siempre les decimos, lean la Biblia como cristianos. Lean la Biblia como cristianos. Lean la Biblia sabiendo que lo que dice el Antiguo Testamento tiene que ver con el Nuevo Testamento y con lo que sucede en nuestra vida. Lo que Pedro acaba de decir es que lo que dijo el profeta Joel tiene que ver con el plan de redención de Dios. Que lo que había anunciado el profeta Joel aplica a lo que acaba de pasar. La segunda cosa que vemos es que el sermón de Pedro afirma que nos encontramos en un nuevo tiempo, al que Pedro llama los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Porque mira lo que ha dicho Pedro. El profeta Joel dijo, sucederá que en los últimos días. ¿Y qué ha dicho el profeta Joel en Joel 2? Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero Pedro dice que eso se cumplirá en los últimos días. Ahora, si Pedro dice que lo que anunció Joel se cumplirá en los últimos días y Pedro dice que lo que acaba de pasar es lo que anunció Joel, automáticamente Pedro nos dice que estamos en los últimos días. Amada iglesia, no estamos esperando los últimos días. Amada iglesia, estamos viviendo los últimos días. El Señor anunció que en los últimos días guerras y rumores de guerras. Me parece que no es nuevo. Hambrunas, me parece que no es nuevo. Apostasía, me parece que no es nuevo. Persecución, me parece que no es nuevo. Pestes y plagas, me parece que no es nuevo. Desde aquel entonces vas a ver todo eso suceder, porque desde aquel entonces ya estamos en los últimos días. Ahora, ¿qué más nos enseña el sermón de Pedro en este punto? Que la marca principal de este nuevo tiempo es el derramamiento del Espíritu Santo en todos los creyentes. El derramamiento del Espíritu Santo en todos los creyentes. Pero lo más hermoso es el final del discurso de Pedro. Quien invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro ha explicado lo que ha pasado. Pedro les ha dicho, no están ebrios. Lo que acaba de pasar es el cumplimiento de la profecía de Joel. Joel dijo que se derramaría el Espíritu sobre toda carne y pasarían ciertas cosas. Y lo que acabáis de ver es eso. Así que por lo tanto, 1, estamos en los últimos tiempos. 2, se ha cumplido la profecía de Joel. 3, el Espíritu ha sido derramado sobre toda carne. Y por eso Pedro termina diciendo, por lo tanto, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque el fin de toda profecía, el fin de todo discurso, el fin de todo mensaje es llevar a las personas siempre a invocar el nombre del Señor. No hay sermón que no termine llevando a las personas a invocar el nombre del Señor para su salvación. Pero esto es hermoso, porque ya sea que predique una carta de Pablo, o ya sea que predique una carta de Pedro, o ya sea que predique una carta de Juan, yo tengo, o que predique a un profeta como Joel, o a un profeta como Jeremías, o a un texto de los Salmos, al final la meta es que miren a Cristo, que invoquen al Señor y sean salvos. Desde cualquier parte de la Biblia, desde cualquier parte de la Escritura, la meta de cualquier mensaje y enseñanza es que invoquen al Señor y sean salvos. Pedro nos acaba de decir que estamos en los últimos tiempos y esto, amados hermanos, es algo que la Escritura refuerza. Yo les traigo solo un aviso, por ejemplo, el apóstol Juan lo dice también. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice, hijitos, así hablan los creyentes, hijitos, es la última hora. No dice será la última hora, dice hijitos, es la última hora. Y además dice algo,
Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Un anuncio también para algunos que vengan despistados. Según Juan, estamos en la última hora. Y según Juan, la evidencia de que estamos en la última hora ahí, ¿cuál es? Que ya han surgido. No dice que surgirán, dice ya han surgido muchos, no uno, muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Así que desde los tiempos de los apóstoles ya han habido anticristos. Lo que sí que hay que destacar es que Juan hace un matiz entre el anticristo y los anticristos. Juan dice, oísteis que fue dicho que el anticristo viene, mas yo os digo que muchos anticristos ya han salido de nosotros. Así que vivimos los últimos tiempos y una marca que tenemos los creyentes que celebrar es que el Espíritu Santo ahora ha sido concedido para todos los creyentes. No importa ancianos o jóvenes, mujeres, hombres, casados o solteros, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la marca de un salvo, la marca de un creyente, es el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, en este tiempo, en los últimos tiempos, el tiempo en el que vivimos hoy como iglesia, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Por eso vamos a la Biblia para ir tirando confusiones fuera. Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, si tú estás aquí, si tú eres creyente, si has creído el evangelio, tienes al Espíritu Santo. Que nadie te diga que necesitas una manifestación extraordinaria, que necesitas una experiencia secundaria para recibir al Espíritu, porque eso no es lo que enseñan las Escrituras. Si has escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y has creído en él, automáticamente has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y digo esto porque muchas personas han sufrido en algunas congregaciones siendo creyentes y pastores diciéndoles, hay algo mal en ti porque todavía no hablas en lenguas. Hay algo mal en ti porque todavía no has recibido al Espíritu. Y gente que son genuinos creyentes sintiéndose mal, como si tuvieran algo dentro podrido, como si estuvieran fallando a Dios porque no se tambalean. Y algunos provocándolo de alguna manera para tener ya la conciencia tranquila y decir, a ver si ya llega. Déjame decirte algo que te dé paz. Si has creído el evangelio, eres morada del Espíritu Santo. Si has creído el evangelio, eres sellado con el Espíritu Santo. Y no lo dice solo Pablo a los Efesios, te lo voy a reforzar con Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12 y el versículo 13. Pues por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos de los creyentes? Todos. ¿Eres creyente? Has sido bautizado con el Espíritu Santo. Que nadie te haga pensar que ser bautizado con el Espíritu Santo se traduce en caerse, en perder el conocimiento, en un frenesí, en algo caótico, en perder la conciencia, en entrar en éxtasis. No, no y no. Pero el día de Pentecostés, volvemos a lo mismo. El día de Pentecostés fue el cumplimiento de una profecía. Ahora en nuestro tiempo, todo el que oye el mensaje del evangelio y cree en él ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si eres creyente, hermano, te lo voy a explicar. Si luchas con el pecado, ¿por qué es si no es el Espíritu? Si te sientes mal cuando pecas, ¿qué es sino el Espíritu? ¿Quién te anima a seguir adelante aún en tu debilidad si no es el Espíritu? ¿Quién te lleva a buscar la palabra si no el Espíritu?
¿Quién te lleva a querer obedecer a Cristo sino el Espíritu? Si el Espíritu no estuviera en ti, aunque no te tambalees, no ruedes y no hables cosas raras, si el Espíritu no estuviera en ti, seguirías en el mundo. Porque lo que te tiene aquí es la obra del Espíritu, por el amor del Señor. No necesitas experiencias extrañas. No tengo nada contra las experiencias. Pero enseñar a la iglesia que tienen que tener una experiencia mística o extraña para tener la conciencia de que tienen al Espíritu Santo. No, hermano, no. El fruto del Espíritu no es rodar, no es gritar, no es descontrolarse. ¿Cuál es el fruto según Pablo a los Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. No hay mayor evidencia de tener al Espíritu que parecerse a Cristo. No hay mayor evidencia. Tu carácter está cambiando, te duele pecar, estás siendo transformado. Eso es la obra del Espíritu que mora en ti. Todos los creyentes hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Ahora, sigamos con la segunda parte del sermón de Pedro. No sé cuánto duró, es corto. Yo soy un poco más extenso, pero Pedro predica, es sintético. Pedro va por faena. Tengo que aprender de Pedro. Yo lo he leído y tengo que aprender. La segunda característica, primero hemos dicho que se trata del mensaje de redención, explicando que los textos de los sucesos acontecidos tienen que ver, aunque sean proféticos, con un acontecimiento de ahora y todo dentro del marco de la redención. Segunda parte, Cristo. La primera hemos dicho redención, la segunda Cristo. El mensaje siempre debe ser cristocéntrico. Pedro no ha hablado de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo. Bueno, todavía hay menos de Pablo, pero ni de Tomás, ni de Matías el Nuevo. Pedro solo va a hablar de uno, de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 28. Arranca el discurso de Pedro. Primero ha explicado lo que ha pasado, para que todo el mundo sepa lo que ha sucedido. No están borrachos, se ha cumplido la profecía de Joel. Segundo, Cristo entra en escena, el centro del mensaje. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Otra vez, escuchad. Ha empezado diciendo, oíd, ahora escuchad todo el rato. ¿Habrá algún despistado por ahí? Tú, que te veo despistado, vuelve aquí. Tú, ¿no es? Pedro lo hace. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, y ahora es maravilloso, entregado por el plan predeterminado. Primera cosa que también vemos aquí es la soberanía de Dios. Que nadie venga a pensar que lo que ha pasado con Jesús es fruto de la casualidad. Entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, vosotros clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Mira qué interesante, porque siempre la eterna discusión, soberanía de Dios o responsabilidad del hombre. ¿Quién estuvo detrás de la crucifixión de Jesús? ¿El Padre con su plan predeterminado o los hombres malvados con su odio? ¿Quién estuvo detrás? Los dos. Pedro acaba de decir los dos. Nosotros no tenemos que elegir, oye, ¿fue la soberanía de Dios o la responsabilidad de los hombres? Porque Pedro ha dicho, fueron las dos. Por un lado está el plan predeterminado del Padre y por otro lado la culpa de gente malvada que lo clavó en la cruz. Pero lo clavaron en la cruz por el plan predeterminado. Sí, pero también porque eran malvados y lo odiaron. Las dos cosas. Nosotros no podemos intentar juntar esas cosas porque nuestra mente es muy limitada. Pero Pedro acaba de presentar las dos. La soberanía de Dios en la historia y la responsabilidad de los hombres. Dios quiso entregar a su Hijo y los que lo clavaron serán culpables de haberlo hecho. Exactamente así. Dice, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Así que la primera cosa que también Pedro hace ahora, después de hablar del suceso, es hablar de Cristo. ¿Cristo quién es? Varón respaldado por Dios, respaldado con milagros, con señales y prodigios. ¿Cristo quién es?
el que venció la muerte. ¿Cristo quién es? El que el Padre había planificado para este plan de redención. ¿Cristo quién es? A quien vosotros matasteis, a quien vosotros matasteis en aquella cruz. Recordad, habéis matado en la cruz. Eso es lo que Pedro les está diciendo, ¿eh? Pedro les está diciendo, habéis matado en la cruz al varón de Dios. Habéis matado en la cruz al varón de Dios. Y dice seguidamente, quien venció la agonía de la muerte. Y ahora dice algo precioso. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Sabes lo que acaba de citar Pedro? Ve conmigo al Salmo 16, el versículo 8 al 11. Dice David en este salmo, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, a tu diestra deleites para siempre. Ahora, ¿ves lo que acaba de hacer Pedro? David dijo, y cita el Salmo 16. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? Lo que David dijo en el Salmo 16 no se trató nunca de David. Se trató de Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? Lo que acaba de pasar en el derramamiento del Espíritu es lo que dijo Joel. Lo que acaba de pasar con la resurrección de Cristo es lo que dijo David. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? Toda la historia se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Pedro está navegando con judíos que conocen el Antiguo Testamento. ¿Y qué les está diciendo? El Mesías es Jesús. Joel decía de Jesús. David decía de Jesús. Isaías decía de Jesús. A los judíos, Pedro le está hablando en su idioma. ¿Quién más que los judíos va a conocer el Salmo? ¿Quién más que los judíos va a conocer a los profetas? ¿Y Pedro qué está haciendo citando el Antiguo Testamento? Pedro le está diciendo a un pueblo que conoce el Antiguo Testamento, Jesús es el Mesías. El mensaje de Pedro todo se centra en Cristo. Cristo, Cristo, necesito que sepáis que el que ha muerto es Cristo el Mesías, que el que ha resucitado es Cristo el Mesías, que el que habéis matado es Cristo el Mesías, Cristo el Mesías. Porque al final, ¿qué quiere Pedro? Invoca su nombre y se salvo. Un sermón se trata de Jesús. No tienes que salir de aquí conociendo más al pastor Juan Manuel o al pastor Marcos. No tienes que salir más de aquí conociendo la Reforma. No tienes que salir más de aquí conociendo el pentecostalismo. No tienes que salir más de aquí conociendo el calvinismo o el arminianismo. Tienes que salir de aquí conociendo a Cristo. A Cristo. Porque aunque muchos no lo entiendan, en el cielo vamos a estar algunos arminianos y algunos calvinistas juntos. Son mis creencias. No me avergüenzo de ellas. Para mí es el evangelio bíblico. Para mí es la soberanía de Dios, es la gracia de Dios, es la gloria de Dios. Pero mi fe no descansa en las doctrinas de la gracia. Mi fe descansa en Cristo mi Señor, en Cristo mi Salvador. Anuncio las doctrinas que creo, predico las doctrinas que creo y no tengo diferencia y ni problema en sentarme con alguien que tiene diferencia y defenderé mi postura. Pero cuando voy a orar, oro en el nombre de Jesús. Cuando lo llamo Padre, lo hago por Jesús. Cuando estoy débil, pienso en Jesús. Y al que quiero imitar es a Jesús. Sepamos la diferencia. Tener convicciones es bueno. Hay que tenerlas. Cuanto más bíblicas, mejor. Pero nuestra fe es, invoca el nombre del Señor y serás salvo. Nuestra predicación se tiene que centrar en Cristo. Cristo es el centro del sermón de Pedro. Y ahora hace otra cosa Pedro. Y esto nos enseña lo que es predicar. Tercera palabra, interpretación. Pedro
va a interpretar el mensaje. El mensaje debe ser interpretado en todo el contexto de las Escrituras y explicado debidamente. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 35 dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Ves lo que ha hecho Pedro? Ha citado el Salmo de David. ¿Y qué les dice? Pero David está en la tumba. Entonces no se trata de David, ¿no? Porque si David dijo, tu santo no verá corrupción, no dejarás mi alma en el Hades, que se refiere al lugar de los muertos. Y Pedro dice, pero David está ahí. David sigue ahí. Entonces no se trata de David. Dice, pero siendo profeta, el rey David, dice Pedro, que actuó como profeta. Pero mira qué interesante. David actuó como profeta sin saberlo. Porque en ese sentido actuó dando a conocer una cosa futura que tenía que ver con Cristo, pero David no lo sabía. Dice, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. ¿Qué le había jurado a David? Sentar a uno de sus descendientes en su trono. ¿Sabes lo que dice el Salmo 89? A David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Pedro vuelve a citar el Salmo y dice también esto: miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Ahora, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. De lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué cita ahora Pedro? El Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor. Mira qué interesante. David escribe, dice el Señor a mi Señor. David no dice, dice el Señor a mí. David escribió sin saberlo. Dice el Señor a mi Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios. ¿Y quién es mi Señor? Jesús. Por eso David dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué dice Pedro? Que se ha cumplido eso ¿cuándo? Jesús ha ascendido en gloria y está a la diestra del Padre. ¿Sabes lo que ha dicho Pedro? La ascensión de Jesús, el Salmo de David. El derramamiento del Espíritu, la profecía de Joel. La resurrección de Jesús, el Salmo de David. El Señor Jesús como rey, un descendiente de David, el Salmo de David. Pedro está diciendo todo el tiempo, todo se cumple en Cristo. Todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Cuando cantamos esa alabanza tan bonita sobre la Escritura, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Donde prediques, muéstranos a Cristo. Génesis, llévanos a Cristo. Éxodo, llévanos a Cristo. Joel, llévanos a Cristo. Jeremías, llévanos a Cristo. Ezequiel, llévanos a Cristo. Porque al final todo se trata de Jesús. ¿Y cómo termina el sermón de Pedro en el versículo 36? Poned vuestros ojos en Cristo y mirad que Jesús es el Señor. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabes qué ha hecho Pedro? Pedro ha ido al Antiguo Testamento, que los judíos conocen, ha ido a todo lo que ha pasado con Jesús, la ascensión, la resurrección, el derramamiento del Espíritu, y les ha ido diciendo, esto es lo que el Antiguo Testamento decía, esto es lo que el Antiguo Testamento decía, esto es lo que el Antiguo Testamento decía. Por lo tanto, sabiendo todo esto, que termina diciendo Pedro, este que habéis crucificado es el Señor. Es el Señor. ¿Sabes qué ha hecho Pedro? Es lo que hace un sermón. Pone la pelota en tus manos. ¿Ahora qué vas a hacer con eso? Porque la salvación no depende de Pedro. Tu arrepentimiento no depende de Pedro. Ni de mí, hermano. Yo no te puedo salvar. Yo tengo una obligación. Enseñarte a la luz de la palabra que Cristo es el Señor. Que murió por tus pecados. Que resucitó al tercer día. Que ascendió en gloria.
que volverá y que quien no crea en Él será condenado por toda la eternidad. Ahora la pelota está en tu tejado. Eres tú el que va a tener que decidir cómo responde a ese mensaje. Pedro ha hecho su parte. Es la que tú puedes hacer con tus hijos. Tú solo puedes enseñarle a tus hijos que Jesús es el Señor. Ahora tu hijo tiene que hacer su parte. Tu hijo tiene la palabra. Tu hijo tiene que decidir. Y lo único que hacemos después de predicar, ¿sabes qué es? Pedir. Señor, yo solo puedo llevar la palabra a los oídos. Pero como tú hiciste con nosotros, el único que puede transformar el corazón y abrir el entendimiento es el Espíritu. Solo podemos pedir. Pero lo que nos acaba de enseñar Pedro son 3 cosas importantes. 1, que toda la Escritura se trata de Cristo. 2, que un buen sermón se trata de Cristo. 3, que un buen sermón explica la Escritura. Y 4, que un buen sermón lleva a la gente a reconocer quién es Cristo y tomar una decisión por Cristo. Cristo, 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 Cristo. Que Dios nos perdone el día que prediquemos y Cristo no sea el protagonista del sermón. Que Dios nos perdone. No significa, amados hermanos, que cada versículo hablaremos de Jesús, pero en todo mensaje tenemos que apuntar a Cristo. En todo mensaje tenemos que apuntar a Cristo, porque ahora, hermanos, y a modo de aplicación, déjame solo decir 3 cosas rápido. 1, ¿cómo debe predicar la iglesia? Después de saber esto, ¿cómo debe predicar la iglesia? El apóstol Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros debemos predicar a Cristo y este crucificado. Lo que hizo Pedro. El mensaje de la iglesia no debe ser moderno. El mensaje de la iglesia no debe ser actualizado. El mensaje de la iglesia no debe cambiar para adaptarse a los tiempos. Siglo a siglo, siglo a siglo, siglo a siglo. El mensaje de la iglesia debe seguir siendo Cristo, Cristo y Cristo. Segunda cosa importante que aprendo hoy. El mayor testimonio, la mayor obra del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. Jesús les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en... ¿Qué acaba de pasar, hermano? Pedro ha dado testimonio de Cristo. ¿Dónde? El primer paso ya se ha dado, ¿verdad? En Jerusalén. Llega el Espíritu Santo y se cumple lo que Jesús ha dicho. Os he dado, os voy a dar el Espíritu para que deis testimonio, llenos de poder, para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, Samaria y los confines de la tierra. Pedro se llena del Espíritu Santo y dice, para esto nos lo dio, voy a dar testimonio en Jerusalén. Y lo primero que hace es ponerse de pie. Varones, todos los que estáis aquí en Jerusalén. No hay obra más importante del Espíritu que dar testimonio de Cristo. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermano, cuando la gente rueda no ve a Cristo. Cuando la gente grita no se ve a Cristo. Cuando la gente se descontrola no se ve a Cristo, pero cuando uno predica la palabra se ve a Cristo. No hay mayor obra del Espíritu Santo que un hombre predicando fielmente la palabra, porque es la palabra la que da testimonio de Cristo. Y quiero cerrar con una cosita que a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, ya lo sabéis. Y como ya estoy preparándome por ahí para Éxodo y lo que vendrá, hay una historia del Antiguo Testamento que me hizo pensar en lo que acaba de pasar. Y yo he titulado este último punto como una pregunta para llevarnos en el corazón, pero a modo de irnos con ese ¿será? ¿Será que Dios ha respondido la oración de Moisés? ¿Qué oración de Moisés, pastor? Déjame leerte un suceso y con esto cierro. Números capítulo 11, versículo 24 al 29. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube
y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él. Solo estaba sobre Moisés, ¿verdad? Tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los otros 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los de Pentecostés? Profetizaron, hablaron las maravillas de Dios. Cuando llega el Espíritu Santo, hermano, hablamos de Dios. Hablamos de Dios. Pero mira qué interesante. Pero no volvieron a hacerlo más. Pero dos hombres que habían quedado en el campamento, uno llamado Eldad y otro llamado Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven, siempre hay un chivato, corrió y avisó a Moisés, diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Y ellos: no pueden, Moisés, no son de los elegidos. Oh, hermano, el pueblo de Dios siempre ha sido especial, ¿eh? Dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Moisés, señor mío, deténlos. Ahí Josué todavía no estaba en el lugar de Moisés. Esto nos enseña que primero tiene que haber un tiempo para aprender. Porque si Josué hubiera sido Moisés ya, ¿sabes qué habría hecho Josué? Los hubiera frenado. Pero Josué de momento es solo el aprendiz. Hermano, puede ser que Dios te quiera poner a hacer cosas mañana, pero pégate a alguien que te enseñe primero. Porque si Josué se adelanta a los tiempos, Josué va a liarla demasiado. Josué hubiera hecho ahora lo que Moisés no hace. Porque la experiencia, el tiempo, la sabiduría es algo que también se aprende. No, yo quiero liderar, que te enseñen. Aprende de Moisés primero. Pero mira, Moisés, señor mío, deténlos. Y ahora mira qué bonito. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Y ahora me encanta. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés, sin saberlo, subió una oración preciosa: Señor, ahora solo me has quitado de lo mío y lo has dado a 70 y estos dos por aquí, pero qué hermosos se ven hablando de ti, qué hermosos se ven profetizando, Señor. Ojalá, Señor, todos fueran profetas. Ojalá todos recibieran tu espíritu. ¿Qué acaba de pasar en Hechos 2? ¿Qué acaba de suceder? Todos recibieron el espíritu y todos hablaron las maravillas de Dios. Moisés, orando, dio pie a un suceso que hoy celebramos. Todos, no 70, no 2, todos tenemos al Espíritu Santo. Moisés, cómo le hubiera gustado estar aquí hoy, cómo le hubiera gustado a Moisés estar el día de Pentecostés, Pero bueno, Moisés vivió lo suyo con el Señor, nosotros vivimos lo nuestro. Hermano, celebremos que somos el pueblo que vive la promesa de que tenemos todos los creyentes el Espíritu Santo, y recordemos que la historia se trata de la redención y que no hay redención sin Cristo. Por lo tanto, desde Génesis a Apocalipsis, prediquemos a Cristo y crucificado, porque ese es el mensaje del Evangelio, y no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Espero que el mensaje se haya entendido. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este mensaje y gracias, Señor, por haber hablado nuevamente a nuestras vidas. Que este mensaje nos lleve a mirar a Cristo, a entender que todo se trata de Cristo y a predicar siempre a Cristo, Señor. Que este púlpito dé siempre a conocer a Cristo y que cada vez que prediquemos en las calles, amigos o conocidos, prediquemos lo único que hay y trae salvación, el mensaje de Cristo y crucificado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a testificar de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, terminemos.